Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros. Este es el proyecto para hoy. Es un bolsito para llevar colgado y guardado nuestro teléfono. ¿Qué podemos dejar de adorno? Este botón o, atención, sacar nuestro protector, nuestro tirantito para proteger y que no se nos pueda salir el móvil. ¿Bien? O podemos dejarlo abierto si nos gusta más porque va colgado y nos parece muy seguro y esconder nuestro enganche del botón y no se verá nada por ninguno de los dos lados. Con estos abanicos a los lados, mirar cómo queda este bolsito en un color neutro para que podamos llevarlo siempre en verano, en invierno, cuando más rabieta nos dé. Ahí vamos a ir haciendo, y se lleva 50 gramos menos esto que me ha sobrado. Se va a llevar 50 gramos, vamos a trabajar con un gancho 2,5 y vamos a ir sin más. ¿Qué nos va a hacer falta? El botoncito que queramos poner, que a mí este me parece un amor, porque más que un botón parece un adorno estupendísimo. Queda muy sencillo, queda muy, muy cookie y bueno, pues es mi tutorial para hoy. Espero que os guste. Si os gusta y si todas las cosas que vais viendo mías os van gustando, suscribiros al canal. No os perdáis nada. Suscribiros y darle a la campanita. Clink, 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 para que cada vez que publique un vídeo seáis los primeros en saber de él. Y también estoy en Facebook, estoy en otras redes sociales como Instagram. Y si alguno hace alguna de las cosas que o quiere enseñarme, mostrarme cualquiera de las cosas que vais haciendo, pues se puede con el hashtag, que es la almohadilla, y Cookie Crochet. Yo me llegará un mensaje en cuanto pongáis ese hashtag y yo lo podré ver y feliz como una perdiz. Chicos, chicas, vamos con el vídeo. ¡Nos vemos! Bueno, la primera de las cosas que vamos a tener que considerar a la hora de hacer esta funda, esta bandolera que nos lleva a nuestro móvil protegido y cuidado, es tener las medidas de referencia de nuestro teléfono para no hacer un bolsito ni demasiado grande, ni alto, que sea un poquito recogidito, un poquito más que las medidas de nuestro móvil. Entonces, lo primero, tomemos las medidas de nuestro teléfono, que este tiene 7 y de largo tiene 15, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí, con esas referencias, el bolsito que vamos a hacer va a tener pues como 1 centímetro o 1,5 centímetros más de largo y de ancho. No va a tener 7, va a tener 8,5 o 9, incluso 9 porque está bien. 9 va a ser nuestro ancho y 15 hemos dicho que medía pues 16,5 que sea el largo. Un poquitito más, 1 centímetro, 1,5 centímetros más de lo que sean las medidas de nuestro móvil para que entre y salga bien, porque además luego se cede un poquito para que tengamos esta referencia clarita. Bien, ¿vale? Bueno, pues partiendo de esto, vamos allá. Buenos días, cookie crocheteras, cookie crocheteros. Hoy vamos a hacer este chulo bolsito para proteger nuestro móvil, para evitar que se nos caiga, que se nos rompa, olvidarlo, siempre con nosotros pegadito. Así por lo menos lo llevamos protegido. Yo especialmente, porque se me cae un montón de veces. Es increíble, pero bueno, soy un poco despistada. Bueno, mejor no hablemos de mí. Bueno, para hacer eso, cualquier lana nos sirve. Lo que tenemos que tener son las medidas de nuestro móvil. Ya habéis visto, cada móvil tiene una serie de medidas. El que yo tengo mide 7 centímetros de ancho y mide 15 centímetros de largo. Es un zapatófono. Bien. Bueno, pues para hacer el bolsito acorde al móvil, lo que yo voy a hacer es
2 piezas y un poquito más, como esta. Esta ya la tengo hecha para que la veáis. Si mi móvil mide 7 centímetros, fijaros, yo hice de ancho, tiene casi 9. Y de largo tiene casi no, 16,5. ¿Vale? Para tener un poquito de holgura. Y bueno, siempre que pones el móvil pones una tarjetita, un pañuelito, guardas los cascos, pues eso, para tener un poquitito de holgura. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Otra pieza como esta, que es lo que vamos a hacer ahora, y ya continuamos con la explicación del bolso. He querido hacer esta para ir adelantando. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Cada uno en la medida y con la lana o el hilo que decida hacer, y con el gancho un poquitito más pequeño del que necesite, ¿vale? O el pequeño que recomienden, de las medidas que suelen recomendar las lanas. Por ejemplo, en este caso recomienda 2,5, 3. Bueno, pues el 2,5. Si tejes muy suelto, pon el 2, para que nos quede prietito, ¿vale? Para que nos quede el tejido, nos quede con cuerpo. Bien, bueno, pues dicho eso, lo primero que hemos de hacer es cadenas hasta tener los centímetros que necesitemos de inicio. ¿Y cuántos necesito yo? Bueno, pues estoy buscando el principio de mi hebra, porque está aquí. Ahí estamos. ¿Cuántas cadenas necesito yo? Tantas como 20 cadenas y 3 para subir. Total de puntos 21. Y empezamos directamente a hacerlo. Y para eso hacemos un nudo deslizado. Como cualquier nudo deslizado, enganchamos la punta pequeñita con nuestros dedos y giramos sobre ello, ¿no? Hacemos una vuelta cruzando esa hebrita primera. Ahí tenemos ya la primera parte del nudo. Y después sacamos uno sobre el otro y tenemos nuestro nudo deslizado. Y ahí le vamos a hacer, que me enganché mal, 20 cadenas. Ni muy flojas ni muy fuertes, normales, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. ¿Vale? Hago los 20 que suponen para mí los centímetros que yo necesito para mi teléfono. Acordaros, ¿eh? O sea, cada uno mide aquí y le tiene que dar los centímetros que necesite, más 1 o 1,5 de ancho. Si me mide, acordaros, me mide 7 y yo tengo 9. ¿Por qué? Porque así, pues primero porque las costuras nos va a llevar un poquito, y segundo porque así el móvil no nos queda demasiado encajonado, ¿vale? Tenemos nuestras 20 cadenas y ya solo tenemos que empezar a hacer puntos altos. Para eso hacemos 3 cadenas, que será nuestro primer punto alto, y en la cuarta de las cadenas empezamos a hacer puntos altos, y vamos a hacer solo puntos altos. Punto alto, punto alto, punto alto, punto alto. Ideal para principiantes. 1, 2, 3. En la cuarta de las cadenas empezamos con el punto alto. Por si acaso hay alguien que ahora empieza a trabajar punto alto y le encantó este bolsito, quiere hacerlo, y ¿por qué no? Vamos allá. Para hacer el punto alto pasamos la hebra por nuestro gancho. La introducimos en la cuarta de las cadenas desde el gancho. 1, 2, 3 y la cuarta, que está aquí. Pinchamos, pasamos el gancho y sacamos una hebrita. Tenemos 3 en el gancho y les vamos a ir quitando del gancho de 2 en 2. Para eso pasamos la hebra y sacamos las 2 primeras. Volvemos a pasar la hebra y sacamos las otras 2. ¡Tachán! Tenemos nuestro primer punto alto. Y lo mismo, pasamos la hebra, nos vamos a la siguiente cadena, pinchamos, sacamos y volvemos a tener 3 que vamos a ir sacando de 2 en 2. Bien, así vamos a ir haciendo todos los puntos. Las 20 cadenas más las 3 de subida tendremos 21 puntos. Me cachis, 20 más 1, 23, claro. Tenemos los 21 puntos necesarios para hacer esos 9 centímetros, casi 9 centímetros que necesitamos de anchito, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer esta
vuelta. Vamos a ir haciendo. Once upon a time, in the middle of a sea, I was lost and alone with myself. I've been here for days, have no food, have no faith. Hasta llegar al último. Ahí tenemos nuestro último punto alto. Total 21 puntos contando la cadena. Pero insisto, cada uno las cadenas y los puntos que necesite para tener el ancho de su teléfono. Y 1,5 centímetros más o 2 centímetros. O bueno, este es un baremo. Igual te gustó mucho el modelo y prefieres hacer muy grande. Bueno, elección. Imaginación al poder, como siempre. Pero lo importante, damos vuelta con 3 cadenas y seguimos haciendo puntos altos. Bien, y puntos altos durante todas las vueltas que necesitemos hasta tener el alto de nuestro teléfono más 1 o 2 centímetros, como os comentaba antes. ¿Vale? Pues seguimos haciendo puntos altos. Voy a llegar hasta el final por si hay personas que están empezando a hacer, para que se fijen en el último de los puntos, que recae sobre las cadenas. Acordaros. Este trabajo lo podemos hacer con lana, con algodón, con hilo, con cualquier tipo de tejido, porque como solo tenemos que contar los centímetros que necesitamos, pues cada uno, si estamos en invierno y queremos arropar nuestro teléfono, podemos hacerlo con una lana más gruesa, más arropadita, ¿no? Y si queremos para el verano, pues usamos una fibrita. Mirad, ya estoy llegando al final. Este es mi último punto alto, bien. Mi punto alto construido, mi tejido, ¿vale? Pero el último de los puntos de mi vuelta recae sobre las cadenas de inicio, sobre la tercera cadena de subida, ¿vale? Importante esto, porque si no iremos perdiendo puntos por el camino. Entonces nosotros tenemos que contar esta vuelta y esta obviamente tiene que tener los mismos puntos. Es que es muy fácil perder ese punto. Bien, entonces seguimos con 3 cadenas, vamos dando vueltas, teniendo esa precaución. Bien. Contar siempre esa tercera cadena como último de los puntos. A partir de ahí, tejer y tejer y tejer y tejer hasta llegar aquí, hasta tener este anchito. ¿Vale? Pues venga, yo voy a ir haciéndolo muy rápido y nos volvemos a encontrar cuando ya lo tengamos tejido. Bye. Bien, ya tengo las dos partes iguales, ya tengo 2 pedacitos iguales. Y ahora, ¿qué voy a hacer con estos dos? Unirlos. La parte del derecho con la parte del derecho, es decir, enfrentados los dos reveses. Voy a coser por la parte del derecho, ¿vale? Haciendo que, pues veréis, voy a unir las dos piezas de momento con un nudo deslizado para que se me queden pegaditas. Y ahora, y vuelta con vuelta, voy a ir haciendo lo siguiente. Vais a ver. En la primera voy a meterme el primer punto alto y el primer punto alto de la primera vuelta. Y aquí voy a meterle un punto bajo. ¿Bien? Y ahora, sobre la segunda de las filas de los dos lados, voy a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien.
Y voy a hacer un punto bajo en la tercera de las filas, enganchando los dos puntos altos. Voy a hacer un punto bajo. Bien. Y en la siguiente fila, es decir, para la cuarta, me voy a llevar otra vez un punto bajo. Bien. A partir de aquí y en el siguiente voy a volver a poner 7 puntos altos. Y esto mismo lo voy a repetir hasta llegar a la esquina. Tengo hechas 18 vueltas, ¿vale? Y cada arquito se me lleva 3 filas, es decir, voy a tener 6 por 3, 18 arquitos. Arquitos no, perdón. 6 abanicos hasta llegar a la esquina. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Y en el siguiente un punto bajo. Y para el siguiente un punto bajo. De fila en fila me estoy yendo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir así hasta el final. Vamos a ir dándonos mucha prisa para llegarnos al final de nuestras vueltas. 1 y 2. En el siguiente, puntos altos. En el del lado y el otro. En un chas aparezco en el otro lado. Estoy en la última, ¿veis? Ya he hecho los 6 arquitos y estoy en el último. Aquí lo que voy a hacer es engancharme en lugar del punto alto, enganchar en el medio, pues me voy a ir hasta el pico, hasta el primero de los puntos por los dos lados para hacer un punto bajo. Bien, ya tengo cerrado uno de los lados. Para la parte baja lo que voy a hacer es unir todos los puntos, punto con punto, haciendo un punto bajo. ¿Vale? El primero con así. Voy a ir haciendo ahí todos con un punto bajo. Todos los puntos con un punto bajo. Vamos a cerrar la parte de abajo enganchando las hebritas que se quedan más juntas. De un lado y de otro las dos que se quedan juntitas. Vamos allá otra vez, de un lado y de otro las dos que se quedan juntitas. Así hasta el final de la vuelta otra vez. Y de vuelta pues vamos a hacer igual, solo que aquí y girando sí que nos vamos a meter con un punto bajo más, ¿bien? Y ahora, y saltándonos el primero de los puntos, mira, voy a aprovechar para esconder esta hebrita, saltándonos el primero, que es el punto bajo que hemos metido, y yéndonos a la segunda de las filas, empezamos a hacer los puntos altos, 7 como en el principio. 2, 3, he enganchado alguna hebrita mal. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya seguimos igual que hicimos en el otro lado. En el siguiente un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, en la siguiente fila, siempre va de fila en fila, y ya en la siguiente otra vez puntos altos, así hasta llegar al final, ¿vale? Venga, pues vamos a hacerlo. Bien, ya estamos en el final, ¿y qué vamos a hacer? Pues enganchar la tercera, el último arquito, lo vamos a enganchar con un punto bajo
en la última de las filas, pero para que se nos quede bien cerradito vamos a enganchar, a ver si soy capaz de hacerlo y que se vea bien, ahí, con la tercera de las cadenas, de este caso, de este lado, y con el primero de los puntos del otro lado. Ahí. Vamos a poner ahí un último punto bajo. ¿Bien? Así se nos queda bien. Se nos queda completamente cerradito. Bien. Y con sus arquitos de un lado y de otro. Vale. ¿Qué vamos a hacer seguidito de esto? Vamos a hacer ahora una fila de cadenas para después ponerle este arquito también. ¿Vale? Entonces empezamos a hacer cadenas. 1, 2. Vamos a hacer cadenas para hacer el asa. El tirante, perdón, no el asa, el tirante. Vamos a ir haciendo cadenitas todo el tiempo hasta tener un largo que nos apetezca. Oh, the glory that the Lord has made and the complications you can do without. When I kiss Ya you, tenemos una fila de cadenas muy larga y ahora ya solo tenemos que ensamblarla con el otro lado, tejerla, unirla al otro lado. Para eso vamos a pasar nuestro gancho por el punto de esquina y vamos a sacar la hebrita. Bien, vamos a sacarla por aquí para tener unido nuestro tejido, ¿vale? Ahí ya lo tenemos tejido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un punto bajo en la primera de las cadenas y ahora 1, 2, 3 cadenas y saltando 1, 2 y 3 en el cuarto vamos a hacer un punto bajo y lo mismo 1, 2, 3 saltando 1, 2 y 3 en el cuarto un punto bajo. Ya lo tenemos unido y ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo y 3 cadenas, 1, 2, 2 y 3, saltarnos las 3, 1, 2 y 3 y en la cuarta volver a hacer un punto bajo. 1, 2, 3 y en la cuarta 1, 2, 1, 2, 3 y en la cuarta un puntito bajo. Así vamos a hacernos toda la vuelta. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y en la cuarta punto bajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Así vamos a ir haciendo toda nuestra fila de esta manera. Vamos a hacer raudos y veloces toda esta vuelta. Mirad, ya estoy en los últimos 3 puntos que los vamos a hacer juntos. 1, 2 y 3. Y los vamos a unir con la base de nuestras cadenas y de nuestro bolso, ¿vale? Con un punto deslizado. Y ahora me quiero ir hasta la base de cadenas del otro lado y me voy a ir con un punto deslizado. Voy a atravesar, voy a saltarme esas cadenas y me voy a poner ahí con un punto deslizado, me voy a poner sobre estas otras cadenas donde voy a hacer 2 puntos bajos, un punto bajo y otro punto bajo para empezar a hacer 7 puntos altos dentro del siguiente hueco, es decir, voy a hacer abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Voy a hacer otra vez y dentro del siguiente arquito 2 puntos bajos para seguir esa misma trayectoria que teníamos aquí. Seguimos al siguiente y haremos 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para en el siguiente arco poner 2 puntos bajos. ¿Sí? Así vamos a hacer toda la fila de nuestro tirante del bolso, ¿vale? Para que nos quede un tirante muy acorde con nuestro abanico. Bien, pues venga, vamos a hacer esto durante toda la fila de cadenas. 2, nos vamos al siguiente y empezamos a hacer puntos altos. Bueno, pues esto vamos a hacer hasta tener toda nuestra fila de puntos. Antes de empezar a hacer esto, por si acaso, un consejito. Pues cada motivo se va a llevar 5, 6, 7, 8, porque hacemos 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vigilar que el número de huequitos que tengáis se quede impar para empezar en punto bajo y aquí terminar en punto bajo, porque haremos 1, 2, 3, 4. Cada uno se lleva 2, pero queremos terminar aquí también con punto bajo. Entonces necesitamos que sea impar, ¿vale? Pues teniendo esa precaución, todo irá bien. Vamos para adelante. Seguimos. Si veis que os va a quedar un número par, pues durante algunos de los arquitos, en lugar de 3 puntos, dejar solo 2 y así vais ganando en algunos huecos un puntito para conseguir un arquito más, o al revés, poner un puntito más en algún lado y así se van a ir comiendo los puntos. Lo importante es que se quede un número impar de puntos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta con los arquitos y nos vemos enseguida. En un chas, estamos de vuelta. Ya estoy para terminar el tirante del bolso. Ya he hecho los últimos 2 puntos bajos y lo único que sí que voy a hacer ahora, ¿vale? Es unir con un punto deslizado a la base de los puntos bajos y con la base del punto, un punto deslizado con la base del bolso. Y he terminado, ya había cortado la hebrita, he terminado con el tirante. Es lindo, ¿verdad? Sencillo, pero muy lindo. ¿Cierto? Bueno, pues ahora vamos a esconder las hebras y vamos a hacer una cadenita más, una cadeneta, que la vamos a sacar de un lado para enganchar en el otro. Y vamos a coser, mira qué cosa más linda, esta piedrita ahí. Vamos a coser esta piedrita ahí. Bueno, vamos a seguir haciendo. Ya tenemos hecha nuestra asa, hecho nuestro bolsito y nos queda una sola cosa por hacer y es una fila de cadenas. Vamos a ver cuánto de grande la hacemos para engancharla, para enganchar el botoncito y que no se nos caiga o no se nos pueda perder nuestro teléfono. ¿Os parece? Vamos allá entonces. Vamos a hacer cadenitas hasta tener un ojal, hasta tejer un ojal a nuestro botón. Y para enmarcarlo, el final de las cadenas del principio las haremos en punto deslizado, haciendo un cierre a ese ojal. ¿Qué coseremos en la parte de dentro del bolso? Vamos allá. Y el resto de las cadenas las voy a hacer en punto deslizado. Ahí. Vamos a ver aquí cómo se nos engancha. ¿Ves? Perfecto. No tenemos problema. Y hacemos el resto de cadenas hasta el final.
Lo vamos a hacer con un punto deslizado, para que se nos quede bonito nuestro bolsito y unidito, un poquito más cookie. Más cookie. Ahí vamos con todo punto deslizado. ¿Vale? Sacando bien todas las hebritas, cuidando que no se quede. ¡Ay! Cookie crocheteros, qué mono nos está quedando este bolsito. Bueno, lo tenemos, ¿ves? Lo tenemos unido y ahora lo que voy a hacer es mirar por dónde va y unirlo aquí abajo. Y quitar el gancho porque si no nos vamos a volver locos, ¿va? Solo me queda unir a la altura en la que vaya el bolso, que es ahí. Para que al poner el bolso no se quede demasiado prieto ni demasiado unido, ¿vale? Solo que lo voy a unir aquí abajo, dentro, no por fuera, lo voy a unir por dentro, ¿vale? Pues ya está, es la única cosa que vamos a hacer. Y coser con una tijera, con una aguja, el enganche. Y habremos terminado nuestro bolsito. Bien, ahora solo tendremos que coser esto aquí atrás, en el medio, aquí atrás. Se maniobra muy mal, pero con la aguja lo vamos a hacer más fácil. ¿Vale? Lo pegamos, lo cosemos. ¿Veis? Ahora ya lo tenemos cosidito. Y aparentemente no se ve nada, solo como un adorno. Y si nosotros queremos cerrar nuestro teléfono, le ponemos nuestro asita. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Bueno, voy a rematar esto y habremos terminado nuestro bolso. Vamos allá, vamos allá. Bien, pues ya tenemos rematadito nuestro enganche del botoncito, lo guardamos por si no nos apetece y tenemos rematado todo nuestro bolso. ¿Qué os parece? Tenemos un tirante espectacular y tenemos nuestro móvil protegido contra viento y marea. ¿Qué lo queremos? Lo cerramos. ¿Cómo lo veis? ¿No es precioso? ¿No ha quedado estupendo? ¿Que no lo queremos cerradito? Pues lo guardamos y aquí paz. Y después gloria. No se ve nada. Lo sacamos, lo guardamos, lo sacamos, lo guardamos. Creo que es un proyecto muy cookie. Espero que os haya gustado. Este es el tutorial para hoy. Aquí lo traigo y like. Suscribiros al canal y darle a la campanita que tenemos ahí al lado del suscribirse para que no os perdáis ninguno de los vídeos. Chao.